Este programa especial de las elecciones en Estados Unidos a esta hora de la mañana, cuando pasan un minuto de las 10 de la mañana. Te lo cuento para que sepas que estamos actualizándonos minuto a minuto. A esta hora de la mañana tenemos 2 ganadores y ningún ganador al mismo tiempo. Vamos a empezar por el que va por delante. Todas las televisiones estadounidenses tocan por el que va por delante, Joe Biden, con una diferencia que está siendo polémica. La Fox le da 238, la CNN y la NBC le dan 222, 210 y algo. Ese es el que parece que va a ser el ganador. Decimos parece porque todavía no gana, necesita 270 compromisarios. Hasta que no llegue a esa cifra no es presidente de Estados Unidos. El que dice que es ganador pero va muy por detrás de Joe Biden es Donald Trump, que ya prometió que iba a hacer esto. En el fondo, no sorprendando, prometió que si no ganaba no iba a reconocer el resultado, y eso es lo que está haciendo. A primera hora de la mañana, pasada las 7 de la mañana, lanzaba un Twitter en el que decía que estaba viendo un pucherazo por parte de los demócratas. Posteriormente, en el discurso que ha dado desde la Casa Blanca, y esa es otra novedad, porque los candidatos presidenciales, aunque sean candidatos a la reelección, no suelen usar la Casa Blanca para el discurso de la noche electoral. Desde la Casa Blanca incidía en esa idea, pedía al Supremo que actuara, de hecho va a recurrir esta elección al Supremo, y que se paren las votaciones y que se deje de contar votos. ¿Por qué? Porque considera que se está metiendo votos después de cerrar la urna. Estos son los 2 ganadores. Además, Trump dice que es el ganador, que le están bajando los números a propósito. Estas son las 2 situaciones. No vamos a tener ganador hasta hoy, entrado el día, ayer de anoche a ahora, o esta semana o la semana que viene, o no sabemos cuándo. Esto recuerda un poco a la situación del año 2000. En el año 2000 pasó algo parecido con un estado en disputa que era el clave para saber si Bush o Al Gore, que era el candidato demócrata en ese momento, si Bush o Al Gore ganaban las elecciones. ¿Dónde acabó la cosa? Acabó en la justicia, y en diciembre fue cuando se supo el ganador. Eso puede pasar este año, no sería tan extraño. De momento, Trump ha anunciado que va a recurrir la decisión. Biden dice que se ve ganador, pero que hay que esperar a que los estados clave que quedan sean los que publiquen los resultados. Y así es como estamos. Y el mundo pendiente de lo que está pasando un año más en Estados Unidos, con una tendencia de incertidumbre. Por ejemplo, esta incertidumbre te está afectando en la economía porque los mercados europeos están cayendo un 0,8%, por ejemplo. Así que es interesante, muy interesante lo que va a pasar hoy. Para analizarlo tenemos, como siempre, a nuestros compañeros Ángela León y Antonio de la Lama. Hola. Hola. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Primero os voy a pedir un titular sobre esta, yo diría que caótica noche electoral. Pues yo diría que Joe Biden sale derrotado a falta de saber quién será presidente. Yo creo que un poco, la verdad, estoy en sintonía con Antonio. Creo que puede haber alguna posibilidad de sorpaso, pero creo que Trump al final se llevará el gato al agua. O sea que veis que va a ser Joe Biden el ganador. Sí, es que ahora mismo realmente Trump tiene casi todo ya hecho. Ahora mismo, mira, tengo aquí mis cálculos más o menos. Bueno, ya asumiendo que, por ejemplo, Alaska, yo creo que seguro que va a ir para Trump, y alguno más así como Norte Carolina, pero ahora mismo está 227 Biden, 247 Trump. Y básicamente, Biden, si quiere ganar, aparte de seguir ganando en Arizona y Nevada, tiene que conseguir robar Georgia, y tiene que conseguir una victoria mejor en Pensilvania o en Wisconsin o en Michigan, que ahora mismo los 3 sitios parece complicado.
Entonces tienen que darse muchas carambolas para que Trump no siga, principalmente porque está consiguiendo aguantar en todos los estados en los que ganó en 2016. Ángela. Yo creo que un poco, yo estoy en sintonía con Antonio y creo que Trump va a consolidarse básicamente por que le falta ese empujoncito de esos estados que ya se conocen como esos estados balanceantes, ¿no? Que están ahí siempre dubitativos, pero que al final son los importantes a la hora de designar cuál sería el próximo presidente. Creo que había una confianza ciega, al menos hasta ahora, en el progreso de Biden y su futura victoria, que a lo mejor sucede, pero sería muy extraño. A mí por lo menos me sorprendería. ¿Y cuál creéis que va a ser el procedimiento a seguir? ¿Se va a saber el resultado esta semana? ¿Se va a saber hoy? Parece que no, pero se va a saber esta semana. ¿Va a necesitar pasar a la Cámara de Representantes? ¿Va a acabar en la justicia como parece Trump que ha prometido? Hombre, parece complicado, sobre todo, por ejemplo, el caso de Pensilvania, que ya desde antes de empezar el recuento ya se hablaba de que iba a ser un proceso largo, y efectivamente es muy probable que sea decisivo, porque va a estar ajustado y es uno de los estados ahora mismo el más grande en disputa. Entonces yo creo que mínimo esta semana va a tardar en saber resultados y seguramente más tiempo. O sea, no descarto que en algún estado acabe algún tipo de repetición, de revisión, de que tenga alguna parte, como decías, el Senado y el Congreso. También hay que ver que hay varios estados de elecciones a gobernador y a senador, perdón, que se han pospuesto debido a empate, debido a cercanía. Entonces yo creo que esto también va a afectar y va a hacer que esto se vaya retrasando varias semanas. Sí, yo creo que el proceso se va a ir dilatando en el tiempo, básicamente por esa espera, por el recuento de estados como Pensilvania, por ese voto por correo, ¿no? Yo creo que ahí va a estar un filón bastante importante del resultado final. Y con respecto a lo de la posibilidad de ir al Congreso, como ha apuntado Trump al Supremo, yo creo que es un poco es posible, pero creo que Trump lo que tiene es un poco de miedo, creo que está un poco inseguro, por lo tanto creo que no está todo tan claro como parece a priori. A veces parece un poco que las actitudes de Trump, hablando un poco de este resultado, las actitudes de Trump pueden parecer un poco democráticas, porque básicamente lo que plantea Trump es o gano y no me vale otra cosa, y voy a llegar hasta donde haga falta. Incluso ya lo ha dejado caer esta mañana y lo ha dejado caer antes de esas elecciones, si hace falta, con violencia en las calles para que yo me quede en la Casa Blanca a partir del 20 de enero. Bueno, lo cierto es que, digamos, la polarización de estas elecciones lo que hacía es que tanto Biden como Trump ya se dieran ganadores antes de empezar el recuento, y ninguno de los dos dejaba claro que tenía pensado perder estas elecciones, con lo cual la verdad que estaba claro que quien estuviera debajo iba a ponerlo complicado. El caso de Trump, bueno, lo que sigue es, digamos, su mensaje de su campaña, que es cuestionar ese voto por correo, cuestionar el hecho de que, por ejemplo, en algunos estados, pues hasta este viernes se sigan aceptando votos por correo, igual que también pues votantes que aún siguen, aunque hayan acabado los colegios electorales. Bueno, no sé si seguirá alguno, pero mientras haya gente en la cola se sigue dejando votar. Entonces, claro, digamos que esto forma parte de su mensaje, y intentará pues siempre crear esa idea de que él es el ganador, y mientras no haya un pucherazo va a ser el ganador, que en el fondo es lo mismo que decía Biden, que está mucho pucherazo y va a ganar él. Sí, yo creo que ambos han estado en la misma sintonía, pero claro, yo creo que el quehacer de Trump se veía venir. De hecho, Bernie Sanders en una entrevista ya anticipaba que si el resultado no era tan claro para Trump, lo que iba a suceder era una manifestación negativa en contra del sistema electoral estadounidense, hablando, pues, bueno, lo que estamos hablando de un supuesto pucherazo o un favorecimiento a los demócratas por esto de la tardanza del voto por correo. Creo que un poco condensa el modus operandi del candidato republicano, que bueno, quiere llevar al Supremo esta supuesta irregularidad, porque ahí ahora mismo tiene dentro un miembro, a una mujer en concreto, Amy Barrett, que puede hacer de polea positiva en su favor. Por lo tanto, creo que responde todo a una estrategia en conjunto y a un miedo también. Pero ¿hasta qué punto el Supremo, por muy conservador que sea, hasta qué punto puede tomar una decisión que
teniendo los datos que tenemos, Biden va por delante. En algún momento de la noche sí es cierto que Trump fue por delante. Esta misma mañana, poco antes de las 8 de la mañana, la NBC daba por delante a Trump, pero luego rectificaría y volvía a Biden otra vez. ¿Hasta qué punto un Tribunal Supremo de un país va a atentar contra unos resultados que dicen que básicamente Trump no es el primero, aunque Biden tampoco haya llegado a los 270 necesarios? Bueno, ahora mismo los resultados que sabemos, sin contar los estados que están en disputa, es un empate técnico, porque la diferencia es muy pequeñita. Y bueno, ya vamos a contar algunos resultados, por ejemplo, en Carolina del Norte, en Michigan, que parece muy probable que Trump gane sí o sí. Es que realmente lo que hay que tener en cuenta es que aunque estén las cosas igualadas, de todos los estados que aún falta por terminar de dar el resultado final, o Trump va ganando con más o menos ventaja, y entonces, claro, en ese sentido es, digamos, ahora mismo el favorito, a menos que haya algún tipo de sorpaso, mejor pues en Carolina del Norte o en Wisconsin o sobre todo en Georgia. Pero en ese sentido, claro, el problema es que si no hay un resultado claro y hay, digamos, algún tipo de disputa entre ambos partidos, eso va al Senado y Congreso, que tiene pinta que el Senado va a seguir en manos del Partido Conservador, del Partido Republicano, mientras que el Congreso de los Demócratas. Con lo cual eso pasaría a los Tribunales Supremos de cada estado. O también, por otro lado, Trump podría poner un recurso contra el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En todo caso, la verdad es que no sería tampoco extraño y no sería tampoco la primera vez que ocurre. La cuestión es lo que sí podría ser la primera vez que una situación así decide el presidente, porque otra vez ha ocurrido, pero en estados que no afectaban al resultado final. Entonces aquí es donde estamos realmente la gran pregunta de si puede ser efectivamente que al final sea la justicia la que decida al ganador de las elecciones. ¿Y tú no crees que esta mañana se han anticipado quizás demasiado los dos candidatos? Porque esta mañana, esta noche para los estadounidenses, esta mañana aquí en España temprano, primero ha comparecido Biden, que no ha dicho explícitamente que habían ganado, pero sí ha dicho explícitamente, lo ha querido decir con todo el discurso que ha dado, prácticamente que eran ganadores y que se sentían así y que estaban satisfechos por el resultado. Y luego Trump, ha ido afirmando que esto era un pucherazo, que ellos son los verdaderos ganadores, que las elecciones prácticamente hay que pararlas porque están manipuladas. ¿Tú no crees que si ahora el resultado es diferente? Que es decir, sale Trump por esos estados como North Carolina y demás, y Michigan, ¿tú no crees que ahora se les cae a los dos un poco el discurso? Bueno, es que claro, es que ambos desde ayer llevan ya diciendo que se sienten ganadores. Incluso antes de contar, ambos decían que eso, como decíamos antes, que se sienten ganadores absolutos. Entonces mantienen ese discurso, veremos que va avanzando. Y claro, Trump ahora mismo es el que va en cabeza y obviamente pues el que dice ese mensaje de hemos contado suficiente. Que obviamente pues no es, tienen que terminar de contarse, aún puede haber sorpresas, pero están, digamos, siendo más o menos coherentes con lo que hemos visto durante esta campaña, en la que ambos se han visto se han mostrado como muy confiados en su victoria y han rechazado cualquier tipo de derrota, asemejándolo a algún tipo de pucherazo. Entonces, en ese sentido, ahí no está el peligro de estas elecciones, pero bueno, yo creo que más o menos es más discursos que realidad. Ángela. Claro, es que en ese sentido pasa una cosa, es que se plantea el debate, la sospecha de cómo actuaría Trump si finalmente no gana estas elecciones. Yo creo que en ese sentido hay una diferencia, aunque sea mínima, porque él ya iba con la intención de movilizar al votante republicano a manifestarse en las calles. De hecho, están todos los comercios blindados prácticamente en todo el país, temiendo la repulsa de este sector americano republicano. Por lo tanto, creo que hay una diferencia en ese sentido de la asunción de la victoria o la derrota. Efectivamente, ambos están peleando por el mismo objetivo y ambos se creen con la capacidad suficiente para ganar, más faltaría. Pero creo que la represalia republicana puede ser bastante gruesa, por así decirlo, y bastante contundente, por no hablar de las repercusiones que tendría y que van a tener estas elecciones a nivel mundial, que no solamente afecta al propio país, claro. Hoy no solo se elegía presidente, que también, y de momento no tenemos los resultados definitivos, también se elegía Cámara de Representantes y Senado. La Cámara de Representantes es interesante, se renovaba al completo los más de 400 escaños, porque allí los demócratas tenían una mayoría y podían ser el contrapeso a lo que aprobara Trump. Pero parece que esa mayoría se ha perdido, ¿no, Antonio? Bueno, en este momento en el Congreso
está la verdad es que una pelea bastante igualada. Sí parece que según las previsiones de las principales cadenas podrían mantener la mayoría los demócratas, pero también habrá que pelearlo, no se sabe ahora mismo, aunque tenga esa ligera ventaja. En el caso del Senado, la verdad es que es una situación incluso aún más de incertidumbre, porque hasta ahora la mayoría era de los republicanos. Digamos que por ahora había algún cambio, alguna sorpresa, pero ahora mismo están pues a una diferencia de un senador, a falta de, si no me equivoco, 9 por decidir. En algunos casos habrá que hacer una segunda vuelta. Entonces también yo creo que otra posiblemente de las claves en estas elecciones es cómo puede terminar el Senado, si va a ser un dominio bicameral por parte de los demócratas o incluso los republicanos en caso de que hubiera un sorpaso en el Congreso, o si va a estar repartido y por tanto va a haber debate entre ambos. Hay que aclarar que del Senado no se renuevan todos los senadores, sino que se renueva un tercio de los 100 senadores que hay, es decir, se renuevan 33 puestos nada más. También había elecciones a gobernador en 11 estados donde también había empate. Sí, efectivamente, había varios estados en los que había elecciones a gobernador. La mayoría de ellos eran republicanos y la verdad es que por ahora pues no ha habido tampoco demasiadas sorpresas, más o menos seguían el guión, ha habido pocos cambios y parece que no va a haber sorpresas grandes más allá de algún caso muy concreto. Por ejemplo, en Arizona el candidato demócrata ha conseguido sobreponerse a la republicana y en principio eso sigue más o menos como se esperaba. Ángela. Sí, bueno, yo creo que únicamente nos estamos centrando en lo que está pasando con respecto a la Casa Blanca directamente entre Trump o Biden, pero la revolución que se avecina o que se puede avecinar en Estados Unidos puede ser bastante profunda en ese sentido, ¿no? Porque ya no solamente la estructura o representante del país con respecto al mundo, sino ya son los integrantes de esa interinidad dentro del país. Creo que la idiosincrasia del país se va a mantener, pero la verdad es que me estoy sintiendo un poco sorprendida por el rumbo de estas elecciones, porque no pensaba que iba a estar tan reñido. Yo pensaba que obviamente Biden iba a tener sus votos, pero que no estaríamos hablando ahora mismo de un empate técnico o de una victoria por parte de Trump ajustada o incluso una victoria de Biden. Creo que estas elecciones están siendo bastante sorpresivas para el resto del mundo. De hecho, ya se están viendo algunas voces que se sienten sorprendidas. Por ejemplo, en el programa de Ana Rosa estaban hablando de esa sorpresa con respecto al papel que está llevando Biden en estas elecciones. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Como ya hemos dicho, el proceso va a ser bastante dilatado y no creo que sea inmediato. Y también queda el papel de Trump como actor de primera escena. Estamos hablando mucho de Trump y Biden, pero claro, hay que explicar un poco de qué va el programa de Trump y Biden. Es decir, si llegan a gobernar alguno de los dos, a Trump lo tenemos más conocido. Si llega a gobernar alguno de los dos, que alguno de los dos llegará, ¿qué van a hacer? Vamos a estructurar ese programa en 3 patas. La primera es economía, la segunda es política social y la tercera, efectivamente este año es muy interesante, la de sanidad, por esto del coronavirus. Empezamos por economía. Trump plantea que los salarios estén establecidos por el mercado. Eso quiere decir que el Estado no se meta mucho en la economía, no intervenga en la economía, defiende el capitalismo de mercado libre. También que haya un impuesto fijo y no un impuesto progresivo a la renta, eso es lo que defiende Biden. También pide bajar los impuestos a los trabajadores. Biden, por su parte, sí cree que hay que meterse el gobierno en la economía, tiene que intervenir el gobierno en la economía, pide esos impuestos más altos para rentas más altas y también pide defender el salario mínimo. En cuanto a política social, Trump aboga por los derechos individuales y la justicia, también es reacio, pero no del todo, al matrimonio homosexual, pide penalizar el aborto, restringir la inmigración que sea por lazos familiares, pide que solo sea por meritocracia, es decir, esa típica bandera de la derecha en cuanto a inmigración que suele ser que venga el inmigrante que quiere trabajar, no el que quiere vivir de nosotros. Y también ha prometido bajar el paro de la comunidad negra. En cuanto a Biden, pide que el gobierno tenga un papel activo en la sociedad, que se acerquen las posturas de gobierno y sociedad, mejorar la calidad de vida, está a favor del matrimonio homosexual y también a favor del derecho al aborto.
En cuanto a sanidad, hay diferencias. Recordamos que, por ejemplo, Trump abolió gran parte de la gran reforma sanitaria del mandato de Obama, en la cual Biden era el vicepresidente, como el Obamacare, que iba a favor de un intento de sanidad universal que más o menos pudo haber sido lo que fue, pero se abolió. Biden pide efectivamente la sanidad universal y que el gobierno debe participar en la atención sanitaria, es decir, debe haber atención sanitaria pública, mientras que Trump defiende el sistema actual de defensa de los seguros privados. También, hablando del coronavirus, Trump superó el coronavirus, está en contra de las PCR masivas por el simple motivo de cuanto más controles, más gente te va a salir con coronavirus. Así que estas son las tres patas de los programas electorales de Trump y Biden: economía, política social y sanidad. ¿Qué opinión tenéis? Bueno, la verdad es que la campaña de Biden yo la resumiría en intentar decir a la gente que él no es Trump. Yo creo que esa ha sido la gran clave, ¿no? Es decir, está Trump, que es, digamos, el enemigo entre comillas, y yo no soy Trump. En el resto de medidas, la verdad es que no ha sido una cosa que haya afectado mucho a las elecciones, sobre todo porque, bueno, con el tema del coronavirus y tal, pues no, la campaña ha sido un poco especial este año. Y la verdad es que las diferencias, bueno, diferencias a nivel, obviamente, son a nivel social, ¿no? Con estos derechos que defiende Biden, también el Green New Deal, ese que el Partido Demócrata pues llevan proponiendo un tiempo, mientras que Trump, digamos, tiene una visión más clásica de intentar, pues, digamos, mantener sin nuevos cambios, intentar reducir el número de impuestos y de leyes, etcétera, de intervención del Estado, lo que más o menos es esperable siendo Partido Demócrata y Republicano. Pero yo creo que la clave, sobre todo, del mensaje es lo que decía al principio, que Trump se vende como el líder fuerte que necesita América. Biden se vende como lo que no es Trump. Y es un poco ese mensaje de volver a lo que éramos antes de que llegara Trump, que en mi opinión es un error porque realmente Trump no es causa sino consecuencia. Ángela, ahora sí. Yo creo que en ese sentido ambos parten de un concepto de libertad cuyo abanderado es el país entero, pero creo que ambos tienen una noción diferente. Biden habla de una libertad más social, más, digamos, de un corte un poco más humanista. De hecho, habla de recuperar la decencia para la Casa Blanca. Se desmarca obviamente de lo que es la figura de Trump. Y el planteamiento obviamente ha sido el coronavirus, como ha sido la gran base de todas las elecciones, de todos los partidos políticos, de toda la política interior y exterior de todos los países del mundo. Pero claro, ahí se ve una clara diferencia con Trump, que quiere volver a ser de América el imperio que fue, de una manera implacable. Por eso cumple con todo el perfil de xenófobo, racista, con el famoso muro de México que quería poner al principio cuando salió. Yo creo que son dos puntos de vista totalmente diferentes, pero habría que cuestionarse también en qué medida el plan de Biden es realizable y no es una utopía, porque la promesa en política es algo, y esto es aplicable a los dos, ¿no? Pero como el plan que propone Biden es algo más humanitario, por así decirlo, siempre me gusta meter ese posible componente de utopía en esas ideas que obviamente tendrían que ser realizables de todo punto. Quiero volver sobre la economía porque lo cierto es que Trump deja un momento que económicamente es muy malo, evidentemente no tanto por su gestión, tanto como por el coronavirus y todo lo que ha provocado, pero Trump cogió de paro en diciembre de 2016 un 7% de paro, un poquito más de un 7% de paro, lo hubiera dejado, si no hubiera estallado la pandemia del coronavirus, en 3,5%. Hay que aclarar que un 7,5% en Estados Unidos es mucho. Aquí lo veríamos como algo bueno, aquí es mucho. Hubiera dejado menos de la mitad del paro que se encontró. Es decir, que las medidas económicamente de Trump han funcionado en estos tiempos. Bueno, yo eso la verdad es que lo voy a poner en duda, porque es cierto que Trump, que al final es un hombre de negocios y que sabe cómo funciona este mundo, ha sido listo en ese sentido, pero la política económica de Trump ha sido 100% cortoplacista. Es decir, básicamente, para que nos entendamos, ha inflado artificialmente la economía para crear esta bonanza, que en el fondo no es así, a cambio de a largo plazo lastrar la situación económica del país. ¿Cómo ha hecho esto? Pues muy sencillo. Ha bajado los impuestos, que ha sido algo muy,
muy celebrado allí. También ha aumentado el gasto del Estado y con eso ha conseguido más o menos bajar, como decías, el paro, ha conseguido crear nuevos empleos, revitalizar zonas, por ejemplo, zonas de estados como Michigan o Pensilvania deprimidos en su parte industrial. Pero ¿qué ocurre? Al bajar impuestos y subir el gasto, el déficit ha creado una burbuja que está creciendo a un ritmo enorme. De hecho, en el 2020, ya sumándole el porcentaje de coronavirus, que está siendo también una caída importante, lo que ha crecido la deuda de Estados Unidos este año es equivalente al PIB total de Alemania y Francia juntos. Es una barbaridad, estamos hablando de billones de dólares. Además, también el problema de Trump en su política internacional, con esa teoría, digamos, del Madman, del hombre loco al estilo Nixon, ha debilitado en gran medida el mercado exterior con tantísimos aranceles, tantísimos problemas, que lo que han hecho es aumentar el déficit que tenía Estados Unidos y que venía arrastrando hace muchos años. Entonces es verdad que los niveles económicos parece que con Trump han mejorado, pero la verdad es que es una pequeña mejora a cambio de lastrar y de hipotecarse el futuro a medio y largo plazo. Sí, en ese sentido, el tema de la economía en Trump, yo hago mucho hincapié y me replanteé mucho las relaciones internacionales y exteriores con China, ¿no? Esa tensión tan marcada y que de hecho ha utilizado ese país vendiendo una imagen de Biden como el candidato blando. De hecho, Biden habla de un poquito de relajar las posturas con respecto a relaciones con el gigante asiático. Y hay otra cuestión que también me llama mucho la atención y que para mí está relacionado con la cuestión económica que estamos tratando ahora mismo, que es el cambio climático, esa salida, esa renuncia con Trump del Acuerdo de París para moderar un poco esas emisiones de soja que están perjudiciales a la atmósfera. Yo creo que obedece un poco a esta furia económica, ¿no? Este aprovechamiento de los recursos y efectivamente a lo que comentaba Antonio, ¿no? Estos aranceles, esa sobreproducción, ese invadir y expandirse de una manera que muchas veces, como comenta Antonio, pues no es la más adecuada, porque te acabas endeudando y acabas asumiendo un riesgo que al parecer no se corresponde con una realidad tan positiva como la que se preveía al principio. Antonio. Sí, efectivamente. Una gran clave, como decía Ángela, es esa relación con China, en la que digamos que Estados Unidos ha intentado imponerse para mantener, digamos, ese liderato mundial, pero como decíamos, con el tema de los aranceles, con el problema del mercado exterior, puede ser un problema de Estados Unidos a nivel económico, ¿no? Porque ese déficit que ya existía y que de hecho Trump prometió resolver ha seguido aumentando ante la dificultad de imponerse, porque como decimos, es el problema de Trump, que se ha intentado imponer en todos los escenarios internacionales a la fuerza en vez de mediante el negocio, lo cual es una de las razones por las que a nivel internacional ha perdido bastante influencia en otros países, a pesar de que, por ejemplo, ha tenido grandes victorias, por ejemplo, en el Medio Oriente, con el reconocimiento por varios países árabes del Estado de Israel. Efectivamente, bueno, vamos a hablar de lo que te interesa a ti, que vives en España, porque tú piensas, esto que están haciendo allá en Estados Unidos no me interesa. Y sí te interesa, la verdad, te afecta incluso en tu vida. Trump, durante su legislatura, ha promovido algo que se conoce como aislacionismo económico. Y para que tú lo entiendas, es yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, vamos a intentar frenar, importar y producir nosotros, aportar por nuestra propia empresa. Esto que ha provocado que se ponga una cosa que se llama aranceles a las importaciones. ¿Qué son los aranceles? Básicamente impuestos que tienes que pagar por introducir tu producto en el país, que en este caso es Estados Unidos. Esos aranceles impuestos por la Casa Blanca, por Donald Trump durante su presidencia, han sido un varapalo para un sector económico aquí en España, como puede ser el sector agrícola. Claro, por ejemplo, las aceitunas se exportaban mucho a Estados Unidos y esto ahora por los aranceles es más complicado. Vamos a explicar esto de los aranceles muy fácilmente. Tú tienes una empresa de aceitunas y le vendes al bar de Paco 140 cajas todos los meses, por poner ejemplo. Paco te cobra 250 euros por esas cajas. Pero al estar en otro municipio, el municipio donde tiene Paco el bar ha decidido que a partir de ahora
te va a cobrar 100 euros solo porque tú puedas cruzar la frontera del municipio, por dejar de entrar las cajas. Paco decide que, hombre, si tiene que pagar él, Paco tiene que pagar esos 250 euros, pues ya la verdad es que ya no le sale rentable comprar la aceituna. Y dice pues que se queda con la empresa del pueblo, que le va a seguir comprando 250 y no los 350 que se podría haber quedado. ¿Qué es lo que consigue el gobierno del pueblo? Que se fomente el comercio local, es decir, Paco se queda en la empresa del pueblo y no se va a la del pueblo de al lado. Y tú, ¿qué te pasa? Que tú te quedas en los 250 euros que cobrabas del bar. Pues esto es básicamente lo que ha puesto Trump en Estados Unidos. Ángel Antonio. Sí, efectivamente. Además, bueno, el caso de las aceitunas negras españolas también tiene, siguiendo pues ese del autarquía de producir ellos mismos, está habiendo un gran incremento en la producción en California de esa misma aceituna y lo que está creando. Ángela. Sí, yo creo que ese imposición de aranceles que Biden califica como una país, porque hay una defensa que sobre Estados Unidos, pero realmente Es porque parece que estamos teniendo algún problema con Ángela. Sí, lo que te iba a decir también, que eso también ha influenciado las elecciones, y uno de los, digamos, puntos más importantes de las elecciones, tanto en estas como en 2016, fue el conocido como el cinturón de óxido. Son las industriales de lo que digamos Pensilvania, Ohio, Wisconsin, Michigan, que en 2016 se fueron a Trump, y estas elecciones parece que va a repetir. Y yo creo que esa es una de, digamos, de las claves. Trump ha conseguido, tanto con mensajes como con medidas, que hace esa sensación de que esos trabajos industriales que se habían perdido, esas empresas deslocalizadas, esa, digamos, industria que era un poco competitiva ante productos exteriores, se ha reforzado, ha conseguido dejar de caer en el empleo, y eso yo creo que es la razón por la que Trump puede conseguir volver a repetir como presidente, tanto también como la razón por la que consiguió en 2016 ganar a Hillary Clinton. Pero yo creo que al final esa zona, esos estados con ese tipo de industria, es lo que está siendo decisivo en la política actual de Estados Unidos. A ver si hemos recuperado el sonido con Ángela. Hola, Ángela. sí, ¿me escucháis bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Qué opinión tienes sobre esto de los aranceles? Sí, la verdad que el tema arancelario creo que incurre un poco en ese abuso comercial del que habla Biden a la hora de tratar las relaciones comerciales, y efectivamente ese proteccionismo que obedece a algo que a mí me parece un poco paradójico, ¿no? Porque esa dependencia de esas relaciones internacionales con el exterior, la imposición de aranceles, aprovechándose de una producción extranjera y también de una especie de ganancia extra, pero que remite a una producción que no es propia del país, corresponde a ese abuso económico que se impone. Por lo tanto, creo que eso es un proteccionismo un poco extraño. No sé qué os parece a vosotros, porque imponer políticas agresivas y aprovecharte de la producción de otras partes del mundo, como el que hemos planteado aquí con respecto a España, creo que no es tanto proteccionismo y tanto preservar lo que es la identidad americana en cuanto a la potencia comercial. ¿Antonio? Sí, bueno, realmente lo que ha intentado Trump, sobre, como decía antes, en el sector de la industria, en algunas zonas, es evitar que, como decía Ángela, que, digamos, haya esas empresas que se deslocalicen, que se vayan a otros países y se pierda ese empleo y esas, digamos, esa economía en estos estados. Quizás, pues, era un momento en el que Estados Unidos, estaba más dependiente del mercado exterior, era que producía menos, y eso lo ha utilizado Trump para conseguir volver pues a este nivel, a este, digamos, mensaje de Estados Unidos, ese gran economía, ese gran país productor, que es autosuficiente y que es capaz de ser una potencia mundial económica. Entonces, y eso ha sido un mensaje que al final ha calado, porque sobre todo uno de los valores que más ponen, digamos, que hay importante en Estados Unidos, es esa idea de hacer ese gran país, de hacer esa gran nación y de ser el número uno, que al final yo creo que es una clave muy importante de las elecciones siempre. Sobre las elecciones yo quiero volver a dos claves de los resultados, y yo creo importantes. La primera,
Ohio, que siempre ha sido, como decía Tim Russell, Ohio, siempre ha sido la que desde 1964 votaba al ganador de las elecciones, votaba al que luego era el presidente, siempre era el termómetro de las elecciones. Parece, no sabemos si esta vez lo va a hacer, porque ya se han salido resultados de Ohio, ha votado Trump, se ha llevado Trump los compromisarios de Ohio. No sabemos si esto luego va a ser lo que se haga realidad, si Trump gana las elecciones. Y segundo, el efecto Bradley, que intenta explicar el comportamiento de los ciudadanos estadounidenses, que quiere decir que siempre en la encuesta votas, dice que votas al candidato minoritario o al candidato que está mejor visto antes que al que luego de verdad vota. Por eso se explicó, fue uno de los fenómenos para explicar la victoria de Trump en 2016. Dos fenómenos que me parecen interesantes. El efecto Bradley parece que esta vez, no con tanta fuerza como en el 2016, pero parece que también ha podido aparecer, porque a Trump le da menos de lo que realmente ha sacado. ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, efectivamente a Trump le da muchísimo menos de lo que ha sacado al final, lo que está sacando. Más que el efecto Bradley, que al final es una cosa que, bueno, que pasa en todos los países, y es cierto que aquí también, por ejemplo, es algo histórico, ¿no? Que pasa siempre, de que uno tiende a tener más, a veces pues más predilección por elegir opciones mejor vistas, ¿no? O más moderadas respecto a unas más extremistas. Pero en general caso Ohio, tampoco quiero repetir mucho, ¿no? Pero al final la clave está otra vez, como decía antes, en ese cinturón de óxido, esa parte norte del estado de gran industria, y que en la que Trump ha conseguido volver a ganar. Otro lado importante, aparte de que Ohio lleva tantos años tocando al presidente que al final se ha electo, es que todos los presidentes republicanos que han conseguido llegar a la presidencia han ganado el estado de Ohio, lo cual, y además es un estado que digamos que siempre tiene ese aura de tener ese puntito de que gana ahí tiene muchas posibilidades de ganar. El otro caso sería Nevada, que también lleva muchísimos años eligiendo al candidato que es presidente, que bueno, que al final y al cabo no son más que supersticiones, digamos, y tradiciones, pero tienen también su valor, más allá de lo simbólico, su valor real. Hombre, lo que estamos comentando, la verdad que puede ser bastante sintomático del futuro de las elecciones, ¿no? Porque si el recorrido del estado de Ohio ha sido tan determinante indirectamente, creo que incluso, bueno, seguramente Trump ya esté confirmando aún más su victoria, si es así, ¿no? Si como efectivamente ha conquistado el estado de Ohio. Yo creo que en estas elecciones sí creo que se ha manifestado un poco el efecto Bradley, ¿no? Que ya se habló en 2016 con respecto a las elecciones entre Hillary y el actual presidente hasta el momento de los Estados Unidos, Donald Trump. Creo que hay esa diferencia entre la opinión pública y realmente el voto, que yo creo que Estados Unidos es el gran exponente de esa diferencia entre la condición social y el voto real, porque si no recuerdo mal, creo que en Florida ha ganado el voto latino, ha sido acaparado por el bando republicano. Me corregí si me he confundido. Yo creo que este tipo de paradojas son al final las determinantes, y en el caso de Ohio, pues muchas veces esa tradición o esa posibilidad de no saber muy bien a qué palo, por qué alternativa van a apostar, creo que al final le da ese matiz como más sorpresivo a las elecciones americanas. Os dejo una última intervención muy breve, minuto de cierre para cerrar el programa de hoy. Bueno, yo creo que principalmente el titular que dejamos es que el cinturón del óxido puede volver a dejar a Trump como presidente, pero la reflexión que quería hacer muy rápidamente es que volvemos a estar otra vez en la misma situación que en 2016. La prensa se ha vuelto a equivocar. Otra vez, igual que hace 4 años, había una mayoría absoluta en las encuestas y entre las grandes cadenas para Joe Biden. Antes de empezar el recuento, los porcentajes de victoria eran alrededor del 80% a favor de Biden, o sea, un 80% de posibilidades de ganar. Lo que estamos viendo es una pelea muy disputada que muy probablemente se lleve Trump. Y otra vez de nuevo, todas las televisiones, todos los grandes medios se han equivocado, han tomado por poco a Donald Trump y daban una victoria muy importante a Biden, que al final se va a ver que va a ser una derrota. Y yo creo que ese es, digamos, el gran punto en el que hay que reflexionar, y es que llevamos ya 4 años, dos elecciones consecutivas, que la prensa es incapaz de entender al electorado y es incapaz de predecir la realidad, ya sea por su propio sesgo o porque hay movimientos que no están entendiendo.
Hombre, yo quiero remarcar básicamente la sorpresa que, como hablaba Antonio, de una disputa tan reñida. Yo no apostaba por eso, la verdad. Yo creo que apelando un poco a las características de Trump, creo que iba a haber una diferencia mucho más holgada. Sí que es verdad que hay que sumar la trascendencia que tienen esos estados que pertenecen a ese cinturón del óxido, ese cinturón contundente que al final es el que designa o el que hace más influencia. Repetir un hecho como el de 2016 puede ser. De hecho, vamos camino de yo creo que una victoria. Yo ahora mismo no sé por quién posicionarme. Me mantengo un poco por Trump, pero teniendo en cuenta la sorpresa de Biden, creo que nos podemos llevar, vamos, nosotros y el mundo entero se puede llevar una sorpresa a lo largo del día de hoy o a lo largo de esta semana, por no hablar de las repercusiones que tendría a nivel mundial el hecho de que Trump dejara de ser presidente de los Estados Unidos. Pues hasta aquí hemos llegado con este especial de Jaque Mate. Una última petición antes de acabar, y es que han sido 4 años en Estados Unidos, yo creo que marcados también por lo que ha pasado en la política mundial, pero han sido 4 años de ruido, de mucho ruido, y yo creo que no es el momento para ese ruido. Hemos hablado mucho en esta campaña electoral de la idea de Trump, de lo que Trump haría, de si el muro, de si no reconoce los resultados, si Trump es un dictador, si Trump es mala persona, si Biden tiene un hijo que es psicópata, si no. No es el momento de ruido. España, Estados Unidos, España porque se ve indirectamente afectada por lo que pasa en Estados Unidos, y el mundo no está para bromas. En una pandemia que es aterradora, que se está llevando muchas vidas, en Estados Unidos más todavía. No es el momento para el ruido, no es el momento para las tonterías. Se requieren ideas, se requieren estrategias, se requieren ideas claras de lo que se puede hacer, se requiere política, esa es la base, se requiere política. Se está votando para que sean políticos, no para que sean circos. Así que aplíquenselo, hagan política, no circo, hagan ideas, den soluciones, no den argumentos vacíos y estériles. Es el momento de tener un presidente, y los dos pueden llegar a hacer lo que gobierne de verdad, que no gobierne para sí. Salgan a la calle más, noten los problemas de la gente. Eso les falta, les sigue faltando. No hagan mítines multitudinarios, pasen por las calles y vean lo que pasa en Estados Unidos. En un Estados Unidos que además políticamente está al borde también del colapso, con los movimientos de Black Lives Matter, también han tenido el movimiento de Me Too en favor de la igualdad. Es un momento social muy importante y muy trascendente en Estados Unidos, como para estar hablando de muros, estar hablando de chascarrillos y de superhéroes. No es el momento, hagan política. Esto lo analizaremos, seguiremos analizando las elecciones de Estados Unidos hasta donde nos dé el próximo lunes, ya nuestro programa habitual de Jaque Mate. Hasta entonces, sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias para todos.